Saludos, buenas. Bienvenido a un nuevo video de este servidor, La Cobra RD, La Cobra RD. Hoy vamos a reaccionar a la captura del líder narco, de un líder narco. Nada, mi gente, los nuevos, suscríbanse al canal, dale like, compártelo en todas tus redes sociales. Sígueme en todas tus redes sociales, @La Cobra RD, para que tú hagas lo que es con el Domi sin muchos preámbulos. Vamos a la reacción, espero que te guste la reacción. Deja tu comentario qué te pareció y qué otro video te gustaría que yo reaccione. Con mucho gusto lo voy a hacer. Vamos a esto. Ok, el pelón se llama. Lo que acabas de ver es el impresionante operativo para trasladar a un detenido hacia los Estados Unidos. La avioneta en la que viajaba estaba custodiada por 3 helicópteros, varios vehículos blindados y más de 200 soldados del ejército. Te preguntarás quién es el hombre en cuestión y por qué estas increíbles medidas de prevención. Pues bien, su nombre es Jairo Orellana Morales. O sea, que lo están extraditando. Pero, o sea, como con la tensión, con la tensión que hay en estos días de Estados Unidos y México, ¿cómo es posible que estén extraditando a su gente? Y está siendo extraditado hacia suelo norteamericano desde su Guatemala natal. La razón: haber sido uno de los líderes narcos más salvajes y sanguinarios de los temibles... en Guatemala. Ok. Yo pensé que era de México. El capo de la droga tuvo un ascenso vertiginoso en el mundo criminal luego de ejecutar a sus enemigos y traicionar a sus aliados. Cualquiera que se cruzaba en el camino de este brutal sicario sediento de poder corría la misma suerte. Sin embargo, su reinado no duraría para siempre. En este nuevo video de Militarmente, conoceremos cómo el terrible narco guatemalteco acabó tras las rejas, el feroz y fatal enfrentamiento en el que fue atrapado y el enorme legado de maldad que antecedía al hombre que solo sabía hablar un idioma, el de la muerte. Guatemala sufre la penetración de poderosos carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el de los Zetas, que trafican droga con la ayuda de capos locales que operan en la zona de la frontera común. Las autoridades estiman que cerca del 50% de las casi 6.000 muertes violentas anuales en Guatemala están asociadas a las actividades del narcotráfico y a la lucha entre pandillas. El territorio de México se encuentra repleto de cárteles dedicados al narcotráfico, capaces de utilizar los métodos más crueles para ejercer su control sobre las distintas poblaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que el país sea su límite. Estos grupos delictivos se han expandido más allá de las fronteras y tienen feroces representantes en otras naciones. Ese era el caso de los Zetas, considerado el cártel más temido de todo México. Uno de sus líderes era Jairo Orellana Morales, también conocido por su alias El Pelón. Este despiadado criminal nació el 28 de septiembre de 1973 en Guatemala. En su adolescencia empezó a trabajar como sicario para la familia Lorenzana, un temible clan que opera en Hualán, departamento de Zacapa. Sus jefes empezaron a reconocerlo rápidamente gracias a su sangre fría para cumplir con los encargos más crueles. Como recompensa a sus méritos como pistolero, lo pusieron a cargo del negocio de la droga. Se ocupaba de organizar el transporte y distribución de la cocaína y de cobrar las deudas de la banda. Cuando alguien se rehusaba a pagar, no le temblaba el pulso para apretar el gatillo. El 25 de marzo de 2008, los Lorenzana mandaron a matar a Juancho León, un poderoso narco guatemalteco con el que mantenían una ardua rivalidad. No era un trabajo fácil, pero lograron contratar a una agrupación que tenía lo necesario para llevarlo adelante. Los Zetas, probablemente el cártel mexicano más sanguinario.
Sí, eso sí. Orellana Morales entendió que una oportunidad única se presentaba ante él y se propuso ocupar el vacío dejado por el líder asesinado. El primer paso fue unirse con otro narco en ascenso llamado Mario Ponce, pero poco tiempo después su compañero fue capturado, lo que le dejó el camino libre. Desde ese momento se decidió a matar uno a uno a los antiguos lugartenientes de Ponce para quedarse con todo. Mientras tanto, también comenzó a tejer una alianza con los Zetas con el fin de controlar el tráfico de drogas desde Centroamérica a México. Esto no era un dato menor, ya que esta organización era la más temible, pero para entenderla debemos hacer un pequeño repaso por su historia. El camino de este sanguinario grupo, conformado por desertores de las Fuerzas Especiales al servicio del Cártel del Golfo, comienza en la década de los 90. Al mismo tiempo, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron incluir militares en el combate contra el narcotráfico que se daba dentro de la frontera de ambos países. La Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana seleccionó a oficiales altamente capacitados y los incluyó en aquella lucha, pero había un gran problema. Para ese entonces las fuerzas ya se encontraban corrompidas. Los capos narco habían comenzado a reclutar a exmilitares y policías a los que alguna vez se enfrentaron, seduciéndolos con dinero para que se conviertan en sus guardaespaldas personales. Sin dudas, el caso más notorio de esto fue el de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo. El criminal se encargó de contratar para su nuevo brazo armado a integrantes del GAFE, el destacado grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano. Cuando el comando tomó forma, se le dio a conocer como Los Zetas en honor a su primer líder, Arturo Guzmán de Sena, un exmilitar cuyo nombre en clave para las comunicaciones radiales era Z1. Esta identificación de oficiales de alto rango se traspasó a la agrupación para designar a los demás capos, utilizando la última letra del alfabeto y un número. No obstante, otro de los fundadores de esta banda paramilitar, llamado Heriberto Lascano, propuso otra razón más intimidante para el nombre. Aseguró que era una especie de analogía con la última letra del abecedario y el vacío que le sigue. Dijo que después de la Z no hay nada. Es decir, si te enfrentas a ellos, lo que sigue será la muerte. Un grupo de hombres y mujeres busca cuerpos en un tubo en donde los Zetas arrojaban los cadáveres. Buscan tesoros. Así les dicen los integrantes del colectivo Madres Luna a los cadáveres que encuentran a su paso en fosas clandestinas. Con estos antecedentes, hacia el año 2000, la nueva facción se separó de la organización que le había dado vida para tomar su propio camino. Ya sin estar atado al Cártel del Golfo, el grupo afianzó su propia reputación y poco a poco se convirtió en el más violento y sanguinario de todo México. No era casualidad. Se trataba de personas preparadas para matar y con conocimiento de tortura aprendidos en el mundo militar. La única gran diferencia era que ahora se encontraban del lado del crimen y allí no existían reglas. Los Zetas fueron los primeros en utilizar crueles métodos para asesinar a sus rivales. Comenzaron a mutilar a sus víctimas y luego exponer públicamente partes de cuerpos desmembrados para enviar mensajes a sus enemigos. Así, lo que era crimen y violencia se convirtió definitivamente en una brutalidad desmedida dentro de las organizaciones delictivas. Regresando al protagonista de nuestro video, podemos decir que Jairo Orellana Morales se sentía muy cómodo con esta aterradora vida. Por eso la cercanía con el grupo mexicano se dio de manera muy natural.
El ascenso de El Pelón se efectuó con suma rapidez al tender lazos con un cártel tan reconocido. Sin embargo, él tenía sus propias tácticas para ganar terreno. Durante ese periodo de progreso se ganó otro sobrenombre, el Rey del Tumbe. La razón fue que gran parte de su poderío lo consiguió tumbando la droga de sus proveedores, es decir, robándola. Su estrategia era casi siempre la misma. Cuando acordaba comprar un cargamento a cárteles provenientes de Honduras o incluso dentro de Guatemala, los convencía de hacer la entrega en una zona que tenía bajo control. Entonces los estafaba, les quitaba la cocaína y luego mataba a los repartidores. Las investigaciones policiales que se llevaron a cabo más adelante confirmaron que al grupo hondureño Los Valles le robó 1.500 kilos de droga, mientras que a otro narco de ese país llamado Pipo le arrebató 1.200 kilos. De todas maneras, también abundan historias terribles sobre operaciones realizadas conjuntamente con los Zetas. En todas sobresale el inmenso poder de fuego desplegado y las masacres cometidas para aplastar enemigos y quedarse con el negocio. El golpe más repugnante se produjo en mayo de 2011, cuando irrumpieron en la finca Los Cocos, en La Libertad, departamento de Petén. Allí se encontraban 27 jornaleros que fueron decapitados con motosierras y con su sangre escribieron amenazas contra las bandas rivales que controlaban la zona. Masacre en Guatemala. Sicarios decapitaron a 27 personas en una finca del norte del país la noche del 14 de mayo. Pero en realidad buscaban al dueño del predio, a quien hoy la policía investiga por supuesto vínculo con el narcotráfico. El gobierno de Álvaro Colom atribuye la matanza al cártel Los Zetas, que opera con impunidad en esa zona selvática del norte de Guatemala próxima a la frontera con México. Ahora bien, semejante grado de violencia llamó la atención de los Estados Unidos y eso provocó que comenzara el camino hacia la caída de El Pelón. En 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro norteamericano, solicitó a la justicia una orden de captura internacional para Orellana Morales. En el mapa que trazaron sobre la influencia del criminal se podían distinguir 3 rutas de la droga, que iban desde el departamento guatemalteco de Zacapa hasta México. Allí también se lo vinculó con los Zetas, y se lo consideró operador y líder de ese cártel en Guatemala. Ante todo esto, Washington dictó casi de inmediato un pedido de extradición que comenzó a ejercer presión sobre las autoridades del país centroamericano para asumir como prioritaria la captura del narco. De todas maneras, no sería una tarea sencilla. Existían varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, El Pelón se había sometido a varias cirugías luego de un intento de asesinato por parte de sus rivales. En 2012 estuvo a punto de morir cuando le lanzaron un feroz ataque, pero a pesar de que 7 personas perdieron la vida, él logró escapar. Dicho esto, ahora el gran desafío era poder reconocer su nueva fisonomía. Por otra parte, se encontraba la barrera de su protección personal. Orellana Morales tenía a varios actores del crimen de su lado, dando por descontado que las facciones mexicanas de los Zetas eran sus grandes aliados. El capo de la droga también estaba en pareja con Marta Julia Lorenzana Cordón, hija de su antiguo jefe, conocido como el Patriarca. De hecho, se presume que ella tuvo cierta influencia en los primeros pasos del narco, siendo el nexo ideal para generar contactos en el mundo criminal. Al sumarlo todo, se formaba una red de contención alrededor de uno de los delincuentes más despiadados. No obstante, las Fuerzas Armadas de Guatemala se convencieron de que nadie era intocable y tarde o temprano iban a lograr acorralarlo. Y así fue. El Pelón, desde que las autoridades habían comenzado a perseguirlo, se había ocultado en la Hacienda Beatriz. Sin embargo, tras una ardua investigación, la búsqueda terminó el 15 de mayo de 2014. Agentes de las Fuerzas Especiales rodearon la propiedad que estaba a su nombre. De pronto, los sicarios que acompañaban a Orellana Morales lo advirtieron y se desató una terrible balacera.
El enfrentamiento se extendió durante varias horas y 2 secuaces del narco fueron alcanzados por el fuego de los combatientes guatemaltecos. Ambos terminaron muertos. Otra víctima se sumó a los fallecidos, pero esta vez del otro bando. El agente Miguel Ángel Santiago Carranza, de tan solo 24 años, perdió la vida producto de una herida de bala. Era miembro del grupo de intervención y rescate de las fuerzas especiales que perseguían al narco desde hacía tiempo. Alrededor de las 5 de la tarde, y en vistas de que la embestida de los oficiales no se detendría, el pelón decidió rendirse. Junto con él, otras 8 personas fueron capturadas y trasladadas a la capital del país para ser finalmente apresadas en una base de la Fuerza Aérea de Guatemala. Jairo Orellana Morales terminó siendo extraditado a los Estados Unidos bajo estrictas medidas de seguridad y custodiado por un gran número de soldados y agentes de la DEA. Era requerido por la Corte de Columbia, Virginia, por los delitos de conspiración y uso de armas de fuego para el tráfico de drogas a suelo estadounidense. El pelón enfrentó las acusaciones y terminó detrás de las rejas, mientras que una investigación sobre los bienes que había adquirido a través de los negocios delictivos llevó a incautar 17 propiedades, más de una veintena de cuentas bancarias y 4 empresas que eran una fachada para el lavado de dinero. Sin embargo, ese no era todo su legado. Las autoridades también analizaron el vacío que dejó el capo narco en las organizaciones criminales, asegurando que la captura de Orellana Morales provocó un fraccionamiento en el grupo, derivando en nuevos y repetidos hechos de violencia. Así fue la caída del líder más sanguinario de los Zetas en Guatemala. Pero si algo nos han enseñado estos cárteles del narcotráfico, es que siempre hay otra figura sedienta de poder esperando su turno para seguir cometiendo los actos más brutales. Con el tiempo sabremos... Lo mismo que pasa con él, espera su turno y ya tú sabes, el cojo del mando. Wow, es tremendo ver esa historia, demasiado tremenda. Nada, mi gente, los nuevos, suscríbanse al canal, dale like, compártelo en todas tus redes sociales, sígueme en todas tus redes sociales, @LaCobraRD.